Hechos capítulo 2. En Estados Unidos, en lo que se conoce como el segundo despertar, ahí en los 1800, por ahí, 1800 y algo, ¿ya? El segundo despertar o el segundo avivamiento en Estados Unidos, la diferencia que tiene o que tuvo con el primer avivamiento que se conoce, el avivamiento histórico, el primer despertar, donde estuvieron ahí los predicadores ciertos, Jonathan Edwards y otros importantes expositores de la palabra de Dios. En este primer avivamiento, curiosamente, por decirlo de alguna manera, el foco de la predicación y las conversiones y de la obra del Señor en sí estuvieron en las iglesias, ¿ya? Y eso es algo repetitivo en la historia de la iglesia. De pronto han llegado épocas en la iglesia en donde se tiene que reevangelizar a la iglesia. Porque tal como sucedió en el primer avivamiento, muchas iglesias estaban muchas veces repletas o llenas, si es que estaban llenas, de gente inconversa. De gente que todavía no había comprendido y no había abrazado en arrepentimiento el Evangelio. De tal manera que estos grandes expositores como Jonathan Edwards, ¿cierto? Tuvieron que predicar el Evangelio en la iglesia. Y ahí se convirtió mucha gente en todas las denominaciones de Estados Unidos. Ese fue el primer despertar, que tuvo como centro neurálgico de la predicación la justificación por la fe. Volver a ese Cristo que murió por nuestros pecados y que por la misericordia de Dios tú y yo podemos hacerlo nuestro Salvador. Sin embargo, el segundo avivamiento, que estuvo como a cargo, no estuvo a cargo, pero una de las principales figuras de ese segundo avivamiento fue Charles Finney, ¿ya? O Carlos Finney. Tuvo mucha diferencia del primero. La diferencia sustancial era que Finney estaba orientado a aquella teología que dice que esencialmente la salvación de un individuo depende únicamente o primariamente del individuo mismo. Es decir, la salvación es como un producto que se ofrece a la gente y la gente o lo toma o lo deja. Por lo tanto, el éxito evangelístico que la iglesia puede tener radica en cuán capaz es la iglesia de convencer a la gente del mensaje del evangelio. El segundo despertar tiene como objetivo principal convencer a la gente. Por lo tanto, se inventan cosas como, por ejemplo, las campañas públicas al aire libre. Charles Finney lideró este cambio porque él tenía la convicción de que hay que convencer a la gente, ¿ya? Se inventó aquello de que mientras se hacía la invitación a recibir a Cristo se cantara un himno, ¿ya? También lo inventó él. Y también inventó lo que es el llamado al altar, es decir, si alguien quiere recibir a Cristo, venga adelante y ore aquí adelante, ¿ya? Eso lo inventó Charles Finney. En el segundo avivamiento, en el segundo despertar, que se conoce ese despertar, mucha gente se convirtió a Cristo. Mucha gente repletó las iglesias. Ahora, el problema que se suscitó en las iglesias, y que da cuenta la historia, es que el carácter de la iglesia o de las iglesias comenzó a cambiar con respecto al carácter de las iglesias antiguamente. Es decir, el carácter espiritual, cristocéntrico, esa vida guiada por el Espíritu, esa iglesia guiada por el Espíritu comenzó a perderse. Y de ahí en adelante comenzó a la iglesia en general, o las iglesias en general, intentaron adaptar su trabajo a esta idea. ¿Cómo convencemos a la gente para que venga a la iglesia? ¿Cómo hacer relevante el evangelio para que la gente crea?
y se comenzaron a inventar incluso metodología, hasta que en los años 70 comenzó a impulsarse la idea que después se concretó como el iglecrecimiento, en donde se desarrollaban técnicas de mercado para ponerlas en la iglesia y de esa manera atraer gente, ¿ya? Y grandes expositores del iglecrecimiento desarrollaron grandes libros, ¿ya? Tenemos a Peter Wagner, tenemos a Rick Warren y muchos otros, que desarrollaron la idea de que hay que desarrollar técnicas para atraer a la gente, De ahí es que se hacen estudios de mercado para saber qué tipo de iglesia hacer, si estamos en una iglesia, si estamos en una zona con mucha generación Z, vamos haciendo una iglesia adolescente, con música para atraer a la... ¿Entiende? Toda una mercadotecnia y una maquinaria para lograr, intentar y lograr, ¿cierto?, traer a la gente al Evangelio. Entonces, teniéndolos acá, dice, están contentos ahí, las iglesias crecen. Y efectivamente, a través de estas técnicas de mercado, muchas iglesias crecieron. De hecho, en los 80 y los 90 se comenzaron a constituir en Estados Unidos las que le llaman las iglesias más grandes del mundo, ¿ya? Las mega iglesias. Y estas mega iglesias, usted ve una mega iglesia y ve nuestro grupo y se va a desanimar. Estamos hablando de 240.000 personas, miembros de una iglesia. Entonces, pero todo impulsado por esta idea de que al mundo hay que convencerlo a través de nuestro poder de convencimiento para que ellos reciban el Evangelio. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, usted se da cuenta de que todo aquello no tiene nada que ver con lo que Dios hace en cuanto a cómo obra y opera a través de su iglesia. Lo que vemos en el libro de los Hechos es esencialmente un grupo de personas sencillas, comunes y corrientes, impulsadas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo para llevar a cabo el plan de Dios, no de los hombres. Y lo que vemos en el libro de los Hechos es que vez tras vez que los apóstoles y la iglesia predica a Cristo en todo lugar donde ellos son diseminados, en todo lugar vemos una obra sobrenatural del Espíritu Santo moviendo a la iglesia y convirtiendo los corazones. A tal punto que hombres tan apáticos como Saulo de Tarso fueron convertidos por el Señor al Evangelio. Entonces, hermanos míos, el libro de los Hechos es un buen manual, por decirlo de alguna manera, para que nosotros como iglesia y toda iglesia del Señor aprenda qué es lo que debe tener, hacia dónde debe apuntar para ser realmente una iglesia que ve el poder de Dios. Hoy día quiero compartir un tema importante. He querido hacer una pausa en Timoteo. A veces es necesario hacer ciertas pausas. Y vamos a ver hoy día la obra o las evidencias de la obra sobrenatural del Espíritu en el pueblo de Dios. Las evidencias de la obra sobrenatural del Espíritu en el pueblo de Dios. Hermanos míos, la obra de Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Qué significa que es sobrenatural? Que no es natural. Convencer a alguien es natural. ¿Me entiende? Hacer esfuerzos, voy a ir a Charles Finney, ¿ya? Hacer esfuerzos, voy a ir a Rick Warren, levantar un estudio de mercado para saber cuáles son los puntos sensibles de la población y así, desde el pragmatismo evangélico, ir a esas necesidades, es fácil. Es fácil. Pero hermano, la obra del Espíritu Santo en la historia de la iglesia nunca ha sido determinada por lo fácil que es o por lo sencillo que es, ni menos está determinada por las realidades que uno ve a los ojos,
sino está determinada únicamente a la sobrenaturalidad del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano mío, no existe una obra de la iglesia sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Amén? No existe. De hecho, la iglesia misma es constituida por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que todos los que hemos creído hemos sido bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos recoge del mundo, nos convence de pecado, nos hace nacer de nuevo, nos inserta en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos míos, como iglesia, no solamente entender teológicamente qué es el Espíritu y qué hace el Espíritu, sino que vivir, experimentar en carne propia la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es la única manera de vivir para Dios, a través del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Yo quiero dar lectura y luego de esto vamos a orar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y estaban perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos rogarte, yo en particular, que tú en tu misericordia puedas permitirme recibir de la obra del Espíritu Santo para poder exponer esta porción de tu palabra, Señor. Y para que todos como iglesia entendamos, Padre, la necesidad que tenemos, Señor, como pueblo tuyo, de vivir y de experimentar la sobrenaturalidad de la obra espiritual del Espíritu Santo, Señor, para poder ser luz y sal en este mundo. Te imploramos, Señor, desde nuestra pobreza espiritual, que tú nos llenes de tu poder espiritual, Señor, a través del Espíritu, y nos ayudes, Señor, en nuestra necesidad de ser pueblo tuyo, Señor, en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos
en presencia de la inauguración de los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos no son los días antes de que venga Cristo. Los últimos tiempos son un periodo de la historia, un periodo profético que comienza justamente en el día de Pentecostés. Y es ahí donde se cumple la profecía de Joel, que dice que en esos últimos tiempos, desde ahí hasta que venga Cristo, la característica del pueblo de Dios es que iba a ser lleno del Espíritu Santo para profetizar. Y en las palabras de Jesús, para dar testimonio de Él. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Verso 21. Porque en estos últimos tiempos hay esta cláusula: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nos conectamos a Romanos, que dice: pero ¿y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber que les predique? Entonces todo está conectado con la iglesia predicando a Cristo, con la iglesia dando testimonio. Y esto, hermanos míos, no solamente está apuntando, y no es mi intención tampoco, únicamente apuntar a lo que conocemos como predicación pública del Evangelio. Amén. Cuando hablamos de una iglesia predicando a Cristo, este predicar a Cristo está de alguna manera en dos dimensiones. Predicar públicamente con nuestros labios y privadamente con nuestros labios a Cristo Jesús, pero también, como dice Cristo en el Sermón del Monte, ser luz del mundo. ¿Cuál es la característica de ser luz del mundo? Mira lo que dice Cristo: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el Evangelio por el pueblo de Dios es predicado en el poder del Espíritu Santo a través de su boca y a través de su vida. Por eso cuando hablamos de evangelizar, no, por favor, no se imagine únicamente ir a repartir tratados a la feria. No, evangelizar es tu vida, mi vida. Y ese es el desafío nuestro. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, que no es una mera actividad apuntando a convencer a alguien de lo que tú crees, sino que es una actividad, según lo relata el libro de los Hechos, es una actividad donde el Espíritu Santo es el que lleva y guía a su iglesia a hacer la obra que Él quiere hacer. De hecho, alguien sabiamente por ahí le dice los hechos del Espíritu Santo, no los hechos de los apóstoles. Porque finalmente ves al Espíritu obrar en el libro de los Hechos, a través de los hombres. Entonces, hermanos míos, hoy vamos a ver algunas evidencias de la obra sobrenatural del Espíritu en el pueblo de Dios. A través de este relato y de todo el relato que continúa hasta el final del capítulo 2, de hecho, ¿por qué no decirlo? Todo el libro de Hechos, nos habla de la sobrenaturalidad de la vida de los cristianos. Entonces, la primera evidencia de la obra del Espíritu en su pueblo es la sobrenaturalidad. Y esto es muy importante, hermano mío. Si tú dices ser cristiano, si tú dices pertenecer a Cristo, escucha bien, tu vida y mi vida debe ser sobrenatural. Espérese, pastor, ¿usted quiere decir que yo tire rayo por los ojos? ¿Qué cosa? ¿Vuele, flote? No, eso es magia, no es sobrenaturalidad. Sobrenaturalidad quiere decir que tú vives desde tu corazón hacia afuera, por sobre lo que tú naturalmente puedes hacer. ¿Me entienden? Como veíamos en la clase, ¿podemos cambiar verdaderamente por nuestros propios esfuerzos? No, fracasamos. Pero ¿qué pasa cuando vemos cambios en tu vida? Cuando ves cambios en mi vida. Pucha, que le ha puesto empeño el pastor. No, debe ser la sobrenaturalidad. Cuando tú te das cuenta de que Dios ha hecho cosas en ti que tú jamás podrías hacer en ti mismo, que tú estás viviendo una vida que tú jamás hubieras optado si fuera por ti, que tú a esta edad no sé qué sería, pero Cristo te tiene aquí en su pueblo, glorificándole. Y sea lo que Dios te ha permitido hacer en la vida, sea que tú puedas haber llegado a ser profesional o solamente un obrero o dueña de casa, porque nosotros estigmatizamos cada cosa que hacemos. Entonces,
categorizamos. No, lo que Dios te ha permitido hacer en esta vida, desde esa realidad, tu vida debe ser sobrenatural. Sobrenatural. Pablo le dice a los esclavos, dice, esclavos, sirvan fielmente a sus amos, mayormente si son cristianos. ¿Me entiendes? Hasta un esclavo podía ser sobrenatural. Entonces, ¿es tu vida sobrenatural, hermano? Desde tu dimensión de vida, desde tu profesión, desde tus estudios, desde tu casa, desde tu hogar, desde tu intimidad. Estás viviendo la sobrenaturalidad, porque la sobrenaturalidad es una evidencia palpable. Lo dice aquí el texto que hemos leído. De pronto estaban en el aposento alto los apóstoles, esperando el día en que Cristo les dijo, no hagan nada hasta que llegue el Espíritu Santo. Y ese es el gran problema nuestro, que nosotros intentamos hacer cosas sin el Espíritu Santo. Y no es que no habite en nosotros, los cristianos, no, sino que tendemos a la autonomía. Tendemos a la autonomía. Y cuando ya no puedo, le pido ayuda a Dios. Señor, trato de servirte y no puedo. Ahí ya, cuando estamos ya a las finales. Pero hermanos míos, ellos estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, orando, teniendo comunión ahí en el aposento alto, pero básicamente estaban haciendo una cosa, esperando. Esperando. El día en que Cristo dijo, va a venir la promesa del Padre. ¿Era tan importante que viniera esta promesa? ¿Cuál es la promesa particularmente? La promesa es el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué tan importante es la promesa del Espíritu Santo como para esperar? Ya son 10 días, o sea, Cristo se fue el día 40, 50 días de resucitado se mostró, pero 40 días, y dijo el Señor, bueno, esperen aquí hasta que venga el Espíritu. ¿Y por qué esperar tanto? Cristo antes de ascender al cielo les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero espérense, todavía no. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no salir al tiro con nuestras estrategias de mercadotecnia? ¿Por qué no salir al tiro con nuestra labia y con nuestro poder de convencimiento? Alguien una vez dijo, algún hermano por ahí lejano, hermano antiguo, dijo, yo creo que el requisito más importante para un pastor es su carisma. Y yo le dije, pero eso no está en Timoteo. Ah, no, pero es que encuentro que es importante. ¿Por qué? Porque la gente tiene la sensación de que mientras más carisma tenga una persona, un cristiano, más posibilidades tiene de ganar a otros. Pobre Timoteo, que cada rato Pablo le decía, no tengas temor, nadie tenga un poco tu juventud. ¿Ya? Y animándolo. Hermano, no depende de tu personalidad el que tú puedas compartir a Cristo. No depende de tu carácter, en el sentido de si eres introvertido, eres extrovertido, de tu capacidad de hablar, ¿ya? El don de la palabra, decimos nosotros. No depende de eso. Depende de cuán guiado esté tu vida por el Espíritu Santo. Entonces, una de las evidencias que vemos en este libro de la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es su sobrenaturalidad. Porque de pronto estaban ahí en el aposento, reunidos, y llegando el día de Pentecostés, que es un día muy simbólico. Pentecostés es la fiesta de las cosechas. Recuerden, Pentecostés, viene la palabra pente, ¿cierto? 50, ¿ya? Pentecostés eran 50 días después de la Pascua. Cristo murió en la Pascua. Por lo tanto, desde cuando murió Cristo hasta el día en que pasó esto, ¿cierto? Son 50 días, Pentecostés. Y en Pentecostés se celebraban las primicias, las cosechas, ya, los primeros frutos. Y eso tiene mucha relevancia para entender este pasaje de las Escrituras. Porque es aquí donde Cristo tiene los primeros frutos de su pueblo.
¿Y de dónde son los primeros frutos de su pueblo? De todas las naciones. Partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judíos, capadocios, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, árabes, cretenses, romanos. La Torre de Babel. En la Torre de Babel, el intento del hombre fue empoderarse para hacer un gran imperio, ¿cierto? Y levantarse hacia el cielo. Y el Señor los repartió, los dispersó. Ese fue el juicio de Dios, dispersarlo por todo el mundo. Pero contrario a eso, Cristo y el Evangelio es aquello que va a la bajeza del hombre, lo recoge y lo hace parte de su reino, de su pueblo, desde todas las naciones. En Babel tenemos el orgullo del hombre queriendo vivir independiente de Dios y el juicio es ser repartidos. Aquí en Pentecostés tenemos lo que Dios hace para juntar de todas las naciones a su propio pueblo para llevarlo al cielo. Entonces el día de Pentecostés es una manifiesta obra del Espíritu Santo. La iglesia es investida con poder de lo alto cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y comienza a experimentarse la sobrenaturalidad de sus vidas. Después de ser un grupito atemorizado, encerrados en un cuarto, tenemos un grupo empoderado en la palabra de Dios, proclamando a ese Cristo. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Dice que estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Soplaba toda la casa, estaban ellos sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Verso 4. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente, ¿qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué hablaban estos hombres ahí? En otras lenguas, ¿qué es lo que hablaban? Bueno, dice, verso 6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua, ya eran idiomas que ellos escuchaban, pero particularmente, dice el verso 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Es decir, aquí estos hermanos reciben el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar lenguas que ellos nunca estudiaron, pero comenzaron a hablar todos estos idiomas. ¿Con qué objeto? Con el único propósito de que aquellos que estaban ahí de otros países escucharan las maravillas de Dios. Esto significa, hermanos míos, que la razón mayor, que el propósito máximo que el Espíritu Santo tiene en nosotros y a través de nosotros es dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo. Sí, Él también nos da dones, Él también nos ayuda en nuestro caminar, Él también produce fruto en nuestra vida, pero todo eso está apuntando a una meta: manifestar la gloria de Cristo en su iglesia. Dijo Cristo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Sus vidas comenzaron a estar bajo la influencia directa y poderosa del Espíritu Santo. Sus vidas comenzaron a ser usadas por Dios, por el Espíritu Santo, para sus propósitos. Sus vidas se llenaron de valor. Vuelvo a repetirte, este era un grupo atemorizado. ¿Cómo un grupo atemorizado está lleno de valor? La sobrenaturalidad. Ahí está lo sobrenatural.
O dime que es fácil tomar la Biblia y ponerse al frente del mall a hablar de Cristo. ¿Fácil? O dime que es fácil hablar a un compañero de Cristo, a un colega de Cristo. ¿Es fácil? Pan comido, ¿cierto? Hay que saber cómo entrar nomás. Y a veces pensamos que somos así. No, hermano. No. Aún en esas pequeñas cosas es necesaria la manifestación de la sobrenaturalidad del poder de Dios. Porque solamente dependemos de su poder. Si tus palabras logran un día, si tus palabras, entre comillas, logran un día ser convincentes para que la otra persona se mueva hacia Dios, ese no es obra tuya, ni mía, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero aquí hay evidencias manifiestas de esa sobrenaturalidad. Sus vidas comienzan a estar bajo la influencia del Espíritu Santo directamente. Su vida tomó una dirección específica por el Espíritu Santo. ¿Cuáles eran los planes antes de esta gente, antes de eso? Nada. ¿Qué planes tenían ahí el grupito en el aposento alto? Ninguno. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Ahí, claro, orando y esperando el día que Jesús le dijo. Esperen hasta que seáis investidos de poder. Pero, Señor, haznos un mapita, una ruta. Después, ¿qué sigue? Nosotros queremos saber todo, ¿cierto? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y a veces esa frase quiere decir con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, todos los detalles. No. Si me pregunta eso, no tengo idea. Entonces, nosotros queremos saber mucho. Pero estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y sus vidas se reencauzaron. Se reorientaron hacia otro propósito. De hecho, es más, hermanos míos, tú vas a ver en el relato, si lo lees tú en casa con detención, vas a ver que más de 3.000 almas se convirtieron en esa fiesta de Pentecostés. ¿Y sabes lo que hicieron esas almas? Esas más de 3.000 almas se quedaron a vivir en Jerusalén. Mira qué reorientación tuvieron. Por eso se generó después un problema social ahí, pobreza y hambre y todo eso. No puntualmente por eso, pero fue un problema. A lo cual la iglesia lo atendió de buena forma, porque ahí comenzaron a practicar, ¿cierto?, esta de la ayuda mutua, vender sus propiedades y atender las necesidades de esa gente. Pero, hermanos míos, aquí vemos que parte de la obra sobrenatural del Espíritu fue no solamente llenarlo, porque nosotros nos conformamos, llenos del Espíritu hablando en lengua, mire qué lindo, sí, pero el efecto de eso, ¿cuál es? O sea, estos estaban contentos porque hablaban en lengua solamente, mira qué especial soy ahora. No, hermano, todo esto es por una razón, la salvación de otros. No somos nosotros. Si Dios alguna vez te da un don a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, no es para ti. No es para que tú saques provecho de ese don, es para otros. Es para otros. Entonces, y otra cosa que se reorientó su vida. Ya su vida no fue la misma. Y hermanos míos, eso debiéramos testear en nuestra vida. ¿Somos los mismos? ¿Estamos percibiendo esta sobrenaturalidad del Espíritu Santo? ¿O estás esperando lo mismo que...? Porque la expectativa que se nos formula con este tipo de relato es que yo sea tan sobrenatural como hablar en lengua, pero no es el contexto. ¿Me entiendes? De hecho, hasta ellos mismos no tenían idea qué pasaba, pero los que escuchaban se maravillaban de que escuchaban las maravillas de Dios y recibían el Evangelio y se convirtieron a Cristo más de 3.000 almas. Un grupito de hombres temerosos, pero recibiendo la obra sobrenatural del Espíritu. Sus vidas comenzaron a ser usadas por Dios para su propósito. ¿Entienden? Ahora, de ahí para adelante vemos a Pedro y a Juan en el templo predicando, en las calles, en la cárcel.
Se reorientó su vida. ¿Quién la reorientó? Bueno, el Espíritu Santo. Hermano, esto es un indicador también para nosotros. Porque estas son cosas importantes para nosotros evaluar nuestra vida. ¿Cuánto de sobrenatural hay en nuestra vida? A veces somos cristianos alejados de la sobrenaturalidad. Nuestras vidas carecen de valor. Nuestras vidas realmente están más orientadas en nuestros propios propósitos que en los de Dios. Y nuestras vidas esencialmente están más bajo la influencia del mundo que del Espíritu Santo. Se nos confunde a veces eso. Se nos confunde qué es ser espiritual. A veces pensamos que ser espiritual es andar calladito, taciturno, reservado y leyendo todo el día la Biblia. No, eso no es espiritualidad. No digo que la espiritualidad esté ajena a momentos de soledad, sí, es necesario. Pero hermano mío, la espiritualidad debe estar en toda nuestra vida. Si usted es constructor ahí con los fierros, con la mezcla ahí, usted puede ser espiritual. Cada uno en sus labores, ser espiritual. ¿Qué significa ser espiritual? Es, primero, vivir desde la vida que el Espíritu Santo da a nuestro corazón, a nuestra vida. Es decir, si somos cristianos, estamos vivos por la obra del Espíritu Santo, pero también ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto de valor hay en mi vida? ¿Cuánto de sobrenaturalidad hay en mi vida? ¿Hay una evidencia en mi propia vida de la presencia activa del Espíritu Santo? Digo presencia activa, no fuerza activa, ya para que no se confunda. Otra cosa, la evidencia de la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en este texto, se ve a través de la predicación apostólica. Porque, hermanos míos, una de las grandes evidencias de la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es cuando la verdad del Evangelio es claramente expuesta a los inconversos. Por eso oramos y procuramos que en nuestra iglesia no se hable otra cosa, sino el mensaje poderoso del Evangelio de Cristo. Pedro comienza a predicar el Evangelio, iniciando la nueva etapa de la iglesia como un pueblo de testigos de la obra de redención a través de Cristo. Este es un pueblo de testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el gran propósito del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Ser testigo de Cristo, con tu vida, con tus labios. La obra del Espíritu en el apóstol Pedro se muestra, por ejemplo, en su valor al predicar. Por eso Cristo dice, recibiréis poder. ¿Quién era Pedro antes de? ¿Era valeroso? Cuando le convenía. Pero a la hora de los cubos, como decimos nosotros, cuando estaba en juego su pellejo, no fue nada muy valeroso. Pero acá vemos a otro Pedro. Vemos a un Pedro que es capaz de decirle a más de 3.000 personas que estaban ahí, a este Cristo, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire qué envalentonado ahora. ¿De dónde sacó valor? El Espíritu Santo. ¿Eres cobarde? Yo también. Somos cobardes. Ya, asumámoslo. Somos cobardes. Somos vergonzosos. Esto de morir a uno, de crucificarse a uno, es un tema para nosotros. No es fácil. De hecho, hermano, no solamente no es fácil, es imposible. Es imposible que tú vivas para Dios. Es imposible.
Por eso si tú decides en esta vida, si tú te vas por el camino del legalismo, que descanse en paz, porque vas a morirte no pudiendo. Solamente vamos a poder en la medida que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón, de nuestras voluntades, de nuestras acciones. Y ese es nuestro gran desafío. Porque aquí tenemos un Pedro predicando a miles con valor. Aquí tenemos otra, en la predicación de Pedro vemos un discernimiento de lo que estaba pasando a la luz de las Escrituras. Oye, le dijo, estos están borrachos, ¿qué les pasa? Son las 9 de la mañana, ya están curados, ya dijeron los del pueblo. No, estos no están borrachos, no están ebrios, dijo Pedro, porque esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Se acuerdan cuando allá dice que en los últimos tiempos voy a derramar mi espíritu sobre ellos? Él tenía discernimiento, él lograba interpretar la realidad de su tiempo en base a la palabra de Dios, hermano mío. Y eso es lo que debe hacer la iglesia hoy en día. ¿Cómo interpretamos la realidad de nuestros días? Está tan malo, pastor, la cosa, que no sé qué predicar. Hermano, ¿cómo puede decir eso? No, necesitamos interpretar la realidad de nuestros días. Está difícil, sí, pero nunca, bueno, tal vez un poco más que otros tiempos, pero siempre, dígame, ¿ha dependido la iglesia de Cristo de la realidad social para hacer bien su pega en la historia? No. Desde los momentos más oscuros la iglesia de Cristo ha resurgido y ha proclamado a Cristo en lo alto. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. No por el gran ingenio de hombres y mujeres. Entonces necesitamos discernir los tiempos a la luz de las Escrituras, como Pedro lo hacía. Su predicación estaba centrada en Cristo. Pedro aquí no empezó a improvisar. ¿Ahora qué hablo? ¿Pero qué les hablo, pastor? ¿Qué les digo? Cristo. Tomaba un texto del Antiguo Testamento y los guiaba a Cristo. Tomaba una porción de acá del profeta y los dirigía a Cristo. Siempre a Cristo, siempre a Cristo. Eso es lo que usted debe hacer en la vida. Y lo que yo debo hacer en la vida, guiarlos a Cristo. ¿Qué debo andar convenciéndolos si los dinosaurios existieron o no? Si los ovnis existen o no. A Cristo. Sí, hay tiempo para la apologética. Hay tiempo para entrar en estos temas controversiales y dar nuestro argumento. Hay para eso. Pero fundamentalmente la iglesia de Cristo predica a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Otra evidencia de la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es la respuesta que tuvieron de la predicación. ¿Qué respuesta tuvieron? Verso 37, veamos, en el capítulo 2 de Hechos. Dice, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice Lucas ahí el escritor, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Pucha que estuvo convincente Pedro. Dame un mensaje como el de Pedro y queremos imitar. Y le aseguro, usted predica el mismo mensaje de Pedro y a lo mejor no vuela ni una mosca. De hecho, ¿cómo empezó el primer avivamiento? ¿Sabe cuál fue uno de los grandes mensajes que dio Jonathan Edwards? Que dio impulso al primer avivamiento. Se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Cientos de miles de pastores han querido usar ese mismo sermón aquí, en el púlpito, y no vuela ni una mosca. ¿Por qué? Porque no es lo humano, no es lo que dices, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que obra sobrenaturalmente.
Más allá de toda lógica, más allá de toda expectativa humana, el Espíritu Santo es capaz de dejarte con la boca abierta cuando Él obra. El Espíritu Santo es capaz de hacer en un segundo lo que tú no has podido hacer en toda tu vida con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con quien quiera. Le das de bibliazo y nada con ese hombre, con esa mujer. Pero viene el Espíritu Santo y lo tiene de rodillas delante de Cristo. La evidencia del Espíritu Santo es que estos hombres se compungieron de corazón. Compungirse de corazón es muy significativo aquí, porque significa que ellos sintieron una culpa y una angustia profunda, desde lo más profundo de su ser. Ellos no solamente dijeron, hoy estamos haciendo las cosas mal. Ojo, esto no es un montón de viciosos tratando de dejar la droga. Este es una multitud de gente adorando en Jerusalén al Dios de Israel, pero que de pronto llegaron a convicción de pecado tal que más de 3.000 almas, dice, se convirtieron. Eso significa cambiaron el rumbo de su vida hacia Cristo. La demanda del Evangelio es muy clara. ¿Cuál es la demanda del Evangelio? Lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Cristo, lo predicaron los apóstoles, lo predica la iglesia hoy día. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y Romanos capítulo 2 nos dice que la benignidad de Dios es la que guía al pecador al arrepentimiento. Por eso la esperanza es que el Espíritu Santo obre sobrenaturalmente en la vida de aquellos que necesitan a Cristo. La demanda del Evangelio es muy clara entonces, arrepentimiento, y es la benignidad de Dios que los guía al arrepentimiento. Nadie va a Cristo a menos que Dios lo lleve. Nadie puede apreciar la miseria de su pecado y la hermosura de Cristo a menos que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón. Si no la hace, seguimos siendo ciegos en medio de las tinieblas. Y nos pueden hablar en todas las lenguas, pero nosotros no vamos a entender. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón del pecador, y escúchame bien, si tú no tienes a Cristo, si el Espíritu Santo viene a tu vida, Él claramente va a hacer una obra de transformación en tu corazón. Él claramente va a cambiar la voluntad de tu corazón, los afectos de tu corazón, y vas a ser impulsado a la hermosura de Cristo. Otra evidencia del Espíritu Santo obrando en su pueblo es la comunión de la iglesia. Mire lo que dice el verso 41. 37, 38 dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Verso 39, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ojo, el Evangelio tiene que ver con esto, con un cambio de reino. ¿Dónde estamos viviendo sin Cristo? En el reino del diablo, de las tinieblas, que está bajo la ira de Dios, camino a la condenación eterna. Ahí estamos viviendo sin Cristo. Pero cuando tú recibes la obra del Espíritu Santo y entiendes tu condición y quieres realmente arrepentirte y ser salvado por Cristo, lo que hace Dios es sacarte de ese reino y trasladarte al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es la novedad de este reino de Cristo? Que tu vida espiritual que estaba muerta ahora es viva. Estás vivo espiritualmente. Eso es nacer de nuevo. Ahora para ti Cristo es maravilloso. No un buen hombre solamente, ¿ya? Sino que es maravilloso. Ahora las cosas de Dios están cautivando tu corazón, las cosas del Señor. Versículo 41. Entonces la evidencia de la obra del Espíritu Santo también se ve en la comunión de esta gente, como iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron
aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro aspectos que nos dicen del poder del Espíritu Santo en la comunión de esta gente. Vuelvo a remitirlos al contexto. Esta gente judía que estaba en Pentecostés, yendo a la fiesta de las primeras cosechas, yendo ahí al templo a adorar, vienen de todas partes del mundo, pero son judíos y están ahí. No hay, tal vez no se conocen unos a otros, van como quien va a Santa Rosa de Pelequén. Van ahí, no se conocen, pero de pronto son convertidos a Cristo y el Espíritu Santo los une en un solo cuerpo como iglesia. Y miren, y hay 4 aspectos de esta preciosa obra del Espíritu Santo en ellos. Dice que ellos primero recibieron su palabra. Esta palabra recibir no significa escucharte de buena gana, porque algunos aquí me están escuchando de buena gana, pero no están recibiéndola. Recibir aquí, en este texto, significa creer en lo que se les dijo, creer en el mensaje, de corazón creer y entregarse a eso. Entonces, convertirse, en definitiva. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, no solamente ellos creyeron en Cristo, no solamente se convirtieron a Cristo, sino que fueron bautizados. En ese tiempo se entendía que el bautismo, todos los que se hacían judíos tenían que pasar por varios rituales, y uno de esos rituales era el lavamiento por el agua. En el fondo, el que se hacía judío se bautizaba. Y el bautismo era una identificación, un símbolo de identificación con lo que yo creo. Entonces el judío se convirtió a Cristo y se bautizaba, diciendo, ahora yo soy de Cristo. Amén. Otra cosa, se añadieron. ¿Se añadieron a qué? Bueno, a este grupo que el Espíritu Santo juntó. Se añadieron, se juntaron. Por eso de la fe individual, en el sentido individualista, no, somos parte, somos salvados para ser parte de una familia espiritual. Amén. Y otra cosa, perseveraban. Es decir, ellos estaban ahí perseverando en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y no eran de Mesopotamia? ¿Y qué están haciendo ahí todos? Parece que están entretenidos ahí. Sí. ¿Sabe que encontraron algo nuevo ahí? Y lo están disfrutando. ¿Y qué es eso nuevo que están disfrutando? Cristo y su pueblo. ¿Y quién los convenció? Pedro con su labia, la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que es capaz de, en un día, Pentecostés, en un día, cambiar todo el panorama social de Jerusalén con la proclamación de un hombre dispuesto a hablar de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Hermanos míos, las crisis de nuestras iglesias hoy no son teológicas, tanto, sino espirituales. Nuestra ineficacia como iglesia no pasa por ignorar la sana doctrina, pasa porque no tenemos el poder del Espíritu Santo funcionando en nuestros corazones. Nos hemos convertido en teólogos apagados, fríos, que no tienen sensibilidad espiritual hacia la necesidad más importante de un inconverso, que es su salvación. Necesitamos, hermanos míos, recibir más de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos tú y yo ser personas que no solamente crean en la doctrina del Espíritu Santo, sino que vivan la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Eso es lo que te falta a ti y me falta a mí. Ser guiados, ser movidos, ser llevados, ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el gran problema de tu frialdad y mi frialdad espiritual. No es tu falta de interés, es tu falta de devoción y de consagración a la obra del Espíritu Santo.
¿Qué tal si en tus oraciones privadas empiezas a orar por eso? Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Cantábamos eso, ¿cierto? Ya no quiero ser igual. ¿Estás conforme con cómo eres? ¿Con cómo estás? Espero que no. Espero que el Señor nos incomode para caminar hacia una mayor evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Que el Señor tenga compasión de nosotros. Oremos.